Cefalea, migraña, otro enfoque. Desde Uruguay, el doctor Adolfo Pérez. Bueno, buenos días. Primero para agradecer la oportunidad a la sociedad, presidente, a Camilo y a todas las personas que están atrás de ellos que hacen posible que estemos acá nosotros. La verdad que van a haber muchos cortes cadavéricos y cosas muy como el doctor científicas, pero como todos decimos, hay algo más allá de esto que nos estamos dando cuenta, que es la parte de el alma y de estar conforme con nosotros mismos. Es lo que el Congreso apunta, ser feliz. Voy a tratar de tocar un tema también muy controvertido, que es la parte de la cefalea o dolor de cabeza. Creo que esta parte de las cefaleas es algo muy importante porque es la consulta diaria más grande que tenemos todos los profesionales. Fíjense en una cosa, que hay que distinguir dos zonas. Una que es el alergia facial, que se da de la bóveda craneana hacia abajo, y otra que es la cefalea, que es la bóveda craneana. Ahora, yo me hice una pregunta hace muchos años, ¿cuáles son los elementos del cráneo que pueden dar dolor? Porque habíamos visto con el doctor la cirugía heterotáxica, o sea, el paciente está vivo, despierto, y no causa dolor. Entonces, claro, son pocas los elementos que pueden dar dolor en la cabeza o en el cráneo. ¿Y cuáles son? Cuero cabelludo, las arterias meningia media, los senos de la dura madre, la voz del cerebro, segmentos proximales, a las grandes arterias. Quiere decir que son pocos los elementos que pueden dar dolor de cabeza. Y entonces también está la migraña. Entonces muchas veces, viene un paciente y decimos, tiene mucho de cabeza, tiene migraña. Y la migraña tiene que compararse con determinados puntos, que tienen que tener fenómenos concomitantes. Y entonces, tiene que tener un carácter de horas continuo, de 4 a 96 horas. Tener fenómenos concomitantes, sudoración, náuseas, vómitos, y tener lo que nosotros llamamos fotofobia o fonofobia, que son lo que lo va a exacerbar. Entonces fíjense ustedes esto, que la gran cantidad de personas en el mundo que sufren cefaleas y también migraña, pero esto también es un problema porque ataca a todas las clases sociales y de diferentes razas. Quiere decir que también es un problema demográfico y problema que va a dar una invalidez en los pacientes, priviéndolo de trabajar, y va a venir ahí la parte emocional que estamos tratando siempre acá en este congreso. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? No sé, el estrés, bueno, sí, pero ahora vamos a ver que el estrés es parte de un sistema límbico donde se actúa el sistema autónomo que es simpático, parasimpático y entérico. Y entonces, vamos a ver lo que más nosotros nos dedicamos es la parte de cabeza y cuello, y una de las cosas importantes que me llama la atención es el nervio trigémino. Ahora, fíjense ustedes cómo hay focos, ayer también vi una ponencia, focos en el cerebro que pueden causar dolor, pero también vamos a ver cómo esos focos pueden estar desde afuera, desde la parte del nervio trigémino, hacia arriba. Y entonces me llamaba la atención la clasificación de las cefaleas en el 92, cefalea de tipo episódica y cefalea por frío. Asociándolo a esto, es por contractura también, si yo lo vengo en el fondo. Entonces vamos a ver la clasificación, la conocen todos ustedes, primaria, secundaria. Pero dentro de la migraña que habíamos hablado, tiene que cumplir determinados parámetros. Y estos parámetros son el durar horas y tener los fenómenos concomitantes, sean autonómicos o fotofobia o fonofobia. Y ahí sí podemos decir migraña. Fíjense en que la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, ya dentro de las secundarias, pone la enfermedad de la articulación temporomandibular como causante de problemas de cefalea o dolores de cabeza. Y entonces hay una teoría vascular. Entonces la teoría vascular dice que habría una vasoconstricción con una vasodilatación de rebote. Y es por eso que nosotros damos esto, los triptanes y las ergotaminas. Ahora, ¿qué tiene que ver el trigémino? Pero muchas veces nosotros vemos el trigémino desde el ganglio de gases para afuera. Pero el trigémino no es eso. El trigémino es esto.
claro, lo hice yo el dibujito porque no está abierto, es mesencefálico, pontino y espinal. Esta es la parte más importante del trigémino, la parte espinal, que se va a dividir en tres: oral, interpolar y caudal. Y vamos a ver cómo estos tienen aferencia de nervios como son el facial, el noveno y el décimo. Y entonces vamos a ver que el tacto o el estímulo que tenemos en cara va a ser diferente. Si es una caricia, así es un dolor. Las vías son diferentes y por lo tanto va a estar involucrado un sistema de emoción o sistema límbico. Fíjense, acá esto, sensibilidad. Viene la aferencia, perfecto. Va a pasar al trigémino mesencefálico, pontino, sube al tálamo, de ahí por supuesto la corteza somestésica 3, 1, 2, y a la parte de la corteza frontal. Pero la parte de dolor y temperatura es diferente el camino que hace. ¿Cuál es? Va a ir a la parte espinal del trigémino. ¿Cuál era? Oral, interpolar y caudal principalmente. Esta parte caudal es la que se van a tromozar ¿con quién? Con el complejo cervical, C1, C2, C3 y hoy día C4. Se llama complejo trigémino cervical. Quiere decir que yo, si tengo un estímulo acá, una muela, un pinchazo, voy a tener un estímulo acá. ¿Por qué? Porque hay una anastomosis, ¿correcto? Y esto sube, que esto es lo importante del Congreso, a lo que llamamos sistema límbico, el SARA. Yo lo dibujé acá, pero es otra cosa. Y de ahí va el tálamo. Y de ahí va la corteza. Quiere decir que cuando llega acá, su respuesta es una sola. ¿Cuál va a ser? Motora. ¿Y la motora va a ir a dónde? A los músculos de masticación, tensor del velo del paladar y del martillo. Y esto es importante que se lo graben. ¿Por qué? Porque se va a contracturar esta parte. Y ahora vamos a ver en el cadáver la parte de la compresión nerviosa y la sensibilidad dolorosa. Entonces, lo bueno es ir a la causa. Entonces vamos a hablar del trigémino. El trigémino tiene primera relación con el tálamo, el núcleo ventro-postromedial, que es el que va a ser todo de cabeza. Pero el lateral va a ser toda la parte del cuerpo. Quiere decir que Dios hizo algo muy específico para una zona muy puntual. Después va a tener relación ¿con quién? Con la sustancia periaqueductal de la médula y del cerebro. Y esto es importante, ¿por qué motivo? Porque cuando hay un dolor muy grande, lo que va a dar es depósito de hierro en el sistema nervioso, una apoptosis de las células nerviosas. Va a tener relación con el RAFE. Los núcleos RAFE medio son los que me van a mí el estado de alerta, despierto. Va a tener relación con el locus cerúleo, otra vez activo. Y va a tener relación con el facial, que son los petrosos mayores y menores. Y esto yo hice un esquema mostrando el sistema parasimpático. Si nosotros miramos los libros, el sistema parasimpático que se llama cráneo sacro, lo que tiene es que el trigémino no lo toma en cuenta y tiene un sistema simpático y parasimpático unido. Rápidamente lo vemos, B1 va a la parte, toma sus fibras de 3, o sea, del ganglio 3 parasimpático, y va a ir a la parte del ojo. Me va a dar la midiasis, la miosis y la acomodación de la córnea. Después vamos a tener B2, va a estar en relación con el ganglio pterigopalatino y me va a dar la parte de la lágrima. O sea, entonces empezamos a ver con esto cómo hay una relación entre un síntoma que tiene el paciente, enrojecimiento, corrimiento nasal, con una estimulación. ¿No me casas un poquito de agua, por favor? No, ahí empezamos, no importa. Después va a tener con el ganglio submandibular para dar las glándulas submandibular y submaxilar. Alcance y sobre. ¿Ven? Sistema parasimpático. ¿Del audio? El micrófono de la Y va a tener una relación muy importante con el sistema simpático a través del plexo. O sea, por eso yo digo, cuando hablamos de síntoma, vamos a ver a dónde es el síntoma y por qué viene ese síntoma.
Entonces, esta es la parte del trigémino, esta es la parte del plexo. Ah, muchas gracias. Eso es una... Bueno, y entonces fíjense en ustedes esto. Habíamos visto la teoría vascular, si se acuerdan. Pero el trigémino tiene una característica que en el ganglio de Gasser está la sustancia P y la CGRP, inhibitor del cel de la calcitonina. Esto lo que da es una vasodilatación muy importante y lo que hace es limitar la vasoconstricción. Quiere decir que un paciente que tiene una activación del trigémino va a tener una vasodilatación a nivel de la carótida externa hacia arriba. Y entonces yo, esa pulsátil que tengo, es nada más que por esto, porque va a dar una vasodilatación profunda. Y como decía el doctor, la arteria meningia se va a ver afectada. Y ahora vamos a ver en el cadáver cómo la arteria meningia está apretada por el nervio auriculotemporal. Entonces los estímulos sensoriales, ya se ha probado, viajan al sistema nervioso central a través del nervio trigémino. La estimulación que se hizo en el gato es que cuando yo estimulo la parte, por ejemplo, del RAFE, lo que estoy logrando es una limitación de la constricción de las arterias. Voy a producir una vasodilatación. Y entonces los cambios del flujo van a actuar y van a ser la parte también del nervio facial. Y en este esquema vemos la carótida externa, desde acá hasta acá, lo inerva el trigémino. Quiere decir que frente a un estímulo que yo tenga, lo que voy a lograr es una vasodilatación. Y una vasodilatación, si nosotros vemos la migraña, ¿cuál es un síntoma que tiene? Pulsátil, correcto. Entonces, eso es ir a buscar el origen del síntoma. Y acá ustedes bien, ahora van a ver algunas imágenes cadavéricas, fueron hechas en la Facultad de Medicina de Uruguay. Acá está la meningia media, miren. Este es el cóndilo. Y entonces, actualmente, se considera que el problema de las cefaleas es una disfunción en el sistema trigeminal. Y sobre todo, en una parte que es la división oftálmica, B1. Y entonces, va a producir cambios y va a producir sensibilidad. Y esto es un esquema que yo hice. Este es un ángulo de Gasser, disecado en la facultad nuestra, y acá puse la parte de la dura madre. Y puse que las arterias y las venas, su aferencia, principalmente por B1, va a ir a la parte espinal, como vimos, del trigémino. Pero lo bonito de esto es que pasa al tálamo y a la corteza, pero va a tener, acuérdense, aferencias de principalmente el facial. Y el facial es el que va a dar la vasodilatación. Quiere decir que es trigémino, aferencia. Eferencia, la parte de facial. Y esto es lo que yo les decía, es rico en sustancia P inhibitora de la calcitonina. Entonces, si yo tengo una vasodilatación, no es que esté estresado, que no. Hay algo mecánico que me pasó. Sí, va al sistema límbico. Ojo, sistema límbico es emoción. Entonces, yo lo actúo más. Acá lo tienen ustedes, ven, van acá, el ganglio de Gasser con B1, B2 y B3 y produce la vasodilatación. Entonces, fíjense en este esquema. La carótida al trigémino, ganglio, núcleo salivatorio superior, nervio facial, nervio petroso superficial mayor y va a ser rinorrea, inyección conjuntival y rubor facial. Entonces yo puedo tener un paciente que tiene un ojo rojo, pero al costado, no en el iris, y tiene que un problema del nervio. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué lo tiene? Por un problema del sistema emocional, autónomo, simpático, parasimpático y entérico. Entonces yo pongo las dos cosas, anatomía y la parte del sistema autonómico, porque yo, como decía un doctor hoy, yo en estos momentos, muchas partes mías están marchando en automático, y es de mi acervo o de las ganas que yo le pongo, cómo sigue el resto. Por eso que se me secó la garganta, porque, exactamente. Entonces, la teoría neurogénica dice que se activaría, y hay estudios ya, la parte del trigémino. Pero les voy a decir una cosa importante. Hay estudios donde la parte del trigémino estimula la corteza, la memoria a largo plazo, la corteza torrinal, o sea, corteza corto y torrinal abajo. Y porque se hicieron experimentos en gatos
y en ratones, mostrando cómo la masticación estimula el coeficiente intelectual. Esta es la nueva vigencia que habíamos puesto, donde problemas de la articulación va a causar problemas con el músculo pterygoideo lateral y va a hacer esto, síndrome miofaciales, ¿correcto? Y ahora pasamos a esto, a la parte cadavérica. Acá está el conducto oval, porque es su conducto, el cóndilo, y acá está el menisco. Miren, esto es B3, y lo que más me va a interesar ahora es B3. Fíjense ustedes, hicimos las disecciones al revés de todos, y abordamos, cortamos el cadáver a la mitad, y abordamos de superior a inferior y de medial a exterior. ¿Qué es esto? Y entonces tratamos de registrar la presencia de los nervios temporales, porque habíamos dicho que una de las cosas que duele la cabeza es el cuero cabelludo, o sea, el músculo temporal. Y registramos, está publicado, después yo les dejo el correo nuestro y les puedo mandar todas las publicaciones, tenemos 8 publicaciones científicas. La presencia de los nervios, el origen, la relación del trayecto pterygoideo lateral o externo y el ángulo que abordaba el músculo temporal. Se experimentó en todos el caso de los cadáveres, el 100% tenían nervios temporales profundos, y entonces fíjense en esto. Si en un paciente normal, yo, que no sufro de dolor de cabeza, el nervio, que este es el músculo temporal, pterygoideo externo, aborda la cara del temporal en un ángulo recto, no hay compresión. Pero si lo abordara en un ángulo determinado, el camino que expone es mucho mayor, o sea, y es sensitivo motor. Y entonces, fíjense, medimos en la facultad con el cadáver la angulación, y miren qué interesante. Me da a 90 grados, quiere decir que esto era correcto, correcto. Y entonces, fíjense ahora esto. Este es el fascículo lateral superior y inferior. Cuando aborda, pasa a través de esto. Y esto se lo digo yo. ¿Pero ustedes lo creen? No, no lo crean. Pero miren esto. ¿Esto lo creen? Claro que lo creen. Esto es cadáver, ¿ven? Cóndilo, músculo temporal, B3, pterygoideo externo superior, pterygoideo externo inferior. Por ahí pasa el nervio temporal. Entonces, el dolor de cabeza no viene por determinadas cosas, viene porque se aprieta el nervio acá. Esa es la realidad cruel. Y la parte de la vasodilatación viene por la sustancia de los vasodilatadores que mostré. Entonces, eso es ir a dónde? Al origen de las cosas, ¿correcto? Miren qué bonito. Cóndilo, nervios temporales profundos, anteriores, medios y posteriores. Y entonces se hizo también el rol que juega la arteria temporal superficial en el dolor facial. ¿Cuánto tiempo me queda haciendo? Se me fue mi... Carlos. Entonces fíjense en esto. Señor. Miramos que la parte de la arteria temporal se bifurca, pero tiene relación ¿con quién? Con la articulación temporomandibular. Todo esto está hecho en cadáveres. Entonces fíjense, se agarraron 19 arterias y se midió la distancia que había también con el nervio auriculotemporal. Y se encontró que pasaba fibras nerviosas. Ahora las vamos a ver. Distancia de la arteria temporal superficial con el cóndilo. Esta fue la distancia que se midió. O sea, está pegada. Pero ahora vamos a ver el cadáver. ¿Ven? Miren qué bonito. Cóndilo, arteria maxilar interna, carótida externa, arteria temporal superficial. Y fíjense acá, el nervio auriculotemporal abraza al cóndilo en la parte de atrás. Pero tiene relación con la arteria temporal superficial. Miren qué bonito esto. Cóndilo, la arteria carótida externa, arteria maxilar interna, que va a dar después la meningia, que es la que se ve acá, pero este es el nervio auriculotemporal. Se anastomosa con el facial. Entonces quiere decir que cuando Bell dijo que era por Frigore, sí, aprieto, me viene la parálisis, correcto. Pero no era tanto el virus, era esta anastomosis que tiene. Entonces, una parálisis facial, ¿viene por nervio? Sí, sí, por nervio, claro. Si yo aprieto esto. Esto es ir al origen de las cosas, buscar las partes anatómicas y fisiológicas de cada sintomatología. Miren qué bonito esto. Nervio auriculotemporal, arteria temporal superficial, esta es la arteria maxilar interna. Todas inervadas por el trigémino. Si yo tengo mi trigémino en paz, yo estoy correcto.
Fíjense, vimos que manda un vaso nervium al nervio aurículo y también a la articulación. Quiere decir que lo está protegiendo hasta de más. Y esto se encuentra en las venas grandes y también vimos los ramos articulares que manda a la parte del nervio y a la articulación. Pero hay una cosa importante, hay una relación muy importante entre el oído medio y el cóndilo mediante la cavidad glenoidea y el ligamento discomalleolar. Y por ahí pasan montones de cosas. Entonces fíjense en esto, la relación del nervio en su trayecto intratemporal y retrocondilar. ¿Qué es esto que está acá? La arteria temporal anterior. Acá lo tiene y acá está el cóndilo. Lo que pasa es que a veces, cuando hacemos cadáveres, nos damos cuenta de las dimensiones. Cuando no vemos cadáveres, perdemos la imagen, nos parece que es muy distante, y no es así. Fíjense en esto. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera quién duele? La arteria meningia media es una de las causas también. Y miren esto, este es el cóndilo, arteria maciza interna, arteria meningia media. En todos los estudios que hicimos, que está publicado, el nervio auriculotemporal le hace un ojal a la arteria meningia media. Y acuérdense que vimos que el nervio auriculotemporal inerva la articulación por atrás. Quiere decir que en un disfuncionado, lo que voy a hacer es jalar y apretar esto. Y queremos hacer estudio, doctor, a ver si el flujo en un disfuncionado es diferente a un paciente normal. Y creo que debe cambiar. ¿Me entienden? O sea, 20 artículos de la misma referencia. Cóndilo, miren qué bonito. Acá está. Y a la meningia de vuelta. Acá están los ramos atrás posteriores, arteria maxilar interna. Y entonces vamos a la parte de fotofobia y fonofobia. Porque a mí me dice el paciente, doctor, ¿por qué me molesta la luz? Sencillo, le digo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un estímulo lumínico, va al colículo superior. Y el colículo superior de los tubérculos cuadrigéminos, ¿a dónde va? A los músculos masticadores. Todos. ¿Y qué es lo que hace? Va a apretar el ojal ese del pterygoideo lateral. ¿Y qué le va a dar al paciente? Dolor de cabeza. Y dice, doctor, me molesta el ruido. ¿A dónde va el acústico? Al colículo inferior. ¿Y a dónde va? ¿Entiende? Está correctísimo. O sea, ¿y dónde va esto? ¿A dónde? A los músculos masticadores. Tensor del martillo, elevador del tensor del velo paladar y todo lo demás. Y entonces en un paciente disfuncionado le aprieta. Entonces estamos encontrando la lógica, pero médica, no esotérica, por eso es un congreso todo de profesionales, de por qué a un paciente le duele la cabeza, por qué, ojo, respeto lo suyo y lo de todos ustedes, no solo disfunciones duele la cabeza, tumores, hemorragia, todo, sin fin. Cuando se aparece la doncella, ya ahí tiemblo. Sí, no. Y se ha hecho estudio, esto es lo grave de los pacientes, porque muchas veces el paciente le dice, bueno, tiene que tomar esto para el dolor. A mí no me gusta tomar medicamentos. Dije, bueno, si usted no toma medicamentos, cuando hay un dolor muy grande, un EVA de 10, se produce depósito de hierro en la sustancia periacutal del cerebro. Quiere decir que se le mueren las células cerebrales. ¿Cuántos tiene? 100 millones, se le van a morir 10.000. ¿Y usted quiere que se le mueran 10.000? No, entonces tome la medicación, ¿me entiende? Y hay estudios ya comprobados. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora estudiando, porque me encanta siempre seguir estudiando, por eso quiero hacer cuplas con demás, es esto, ver el electroencefalograma. Los doctores hablaron unos de estímulos, epilepsia, da dolor de cabeza. Perdón, doctor, le quedan 2 minutos. Bueno. ¿Y qué pasa si yo tengo el trigémino estimulando arriba? ¿Me va a dar un foco? Entonces estamos haciendo esto, ¿ven? Para ver cómo da esto. Y nos estamos asustando porque miren esto, no es la oclusión como diente, es la oclusión como un cóndilo más arriba o más abajo o una porcelana que es 5.000 veces más dura que el diente. ¿Y qué estamos teniendo? ¿Vieron? Respuestas. Y lo hicimos con bilateral. ¿Qué estamos obteniendo? Respuesta. Quiere decir que lo estamos haciendo antes del tratamiento nuestro y después. Si demostramos esto, quiere decir que yo cuando pongo un diente acá o me arreglan algo, va a repercutir en el cerebro. ¿Correcto? Para los odontólogos, muy importante esto. ¿Ven? La actividad electromiográfica fue total. Y fíjense, hicimos en el hospital de Uruguay, les dije, soy uruguayo, mexicano e italiano, tengo 3 nacionalidades, así que compartimos. Y fíjense, claro, por supuesto que no se cura todo. ¿Ven?
en la Universidad Autónoma de Puebla y en el Hospital Universitario, ¿ven? O sea, siempre queda un remanente, porque 100% nadie. Ya termino. Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación? Interrogatorio, inspección de pares craneales, rombe, inspección clínica, radiográfica. ¿Qué es lo que preguntamos si tiene esto? Ahora, ¿qué es el examen clínico? Sencillo, miren, palpamos, abre y cierre, y si uno se mueve más diferente al otro, ya está disfuncionado. Bien sencillito la clínica. Y el examen radiográfico que vemos, esto, apretamiento en determinada zona de los nervios. Y la ortopantomografía, ¿qué es esto? ¿Ven? Si está diferente, yo tendré como sea los dientes capaz que chuequitos, pero soy normal. ¿Me entiende? Los dos cóndilos marchan perfecto. No hay apretamiento nervioso. Y se me ocurrió hacer esto, miren. Vieron que se veían puntitos negros y medimos la densidad. Esos puntitos negros son lugares de osteolisis. Y un caso clínico, fíjense en el paciente. Abra la boca. Si mi señora dice siempre el mismo caso. Abre grande, ¿ve? Desviación. Es que miren acá. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Kinesiología, tenemos equipos, no lo trato yo solo. Y ahora sí.